todos le conocemos más por ser escultor que por su faceta de pintor, Miguel Ángel, aparte de la Capilla Sixtina, que es lo que más se conoce de él, también realizó otros cuadros, no muchos, pero bueno, es interesante ver también su obra pictórica. Este es Miguel Ángel, es un retrato que le realiza un pintor contemporáneo suyo y bueno, luego veremos en el juicio final que hay un personaje en el que se autorretrata y es bastante parecido. Miguel Ángel nace en el año 1475, como habéis visto antes, en Caprese, que es una localidad muy cercana de Florencia. Pero con un mes de edad su familia se muda, era el segundo de 5 hijos varones, su familia se muda y enseguida va a pasar a vivir a Florencia. Cuando su madre muere, él se convierte junto con su padre en el que lleva la economía familiar, porque además su hermano mayor ingresó en un convento como dominico, entonces al ser el segundo es el que le toca apoyar a su padre. No era una familia bien posicionada económicamente, tuvo que trabajar bastante y además, por lo que se deduce de la correspondencia que mantenía Miguel Ángel cuando era joven, no debió de tener una muy buena relación con su padre, porque él quería a su padre que se dedicase a una profesión liberal, pues un letrado, algo parecido, pero no a ser artista, que era lo que a él le gustaba y lo que finalmente se dedicó. Gracias a un amigo suyo de la infancia, entró muy pronto, solamente con 13 años, en 1488, en el taller de un pintor llamado Ghirlandaio, que creo que ya le habremos mencionado alguna vez. Y en este taller, además de aprender a pintar, a dibujar, a perfeccionar la técnica del fresco, que luego después será la que use en la Capilla Sixtina, aprendió mucha cultura clásica. Esto hizo que Miguel Ángel fuera una persona muy culta y muy bien formada. Era capaz de recitar versos de memoria de poetas italianos como Petrarca, por ejemplo, incluso versos del propio Dante. Toda esta formación va a ser luego muy importante en su forma de pintar, en su manera de afrontar los temas. Uno de los primeros cuadros que pinta son estas Tentaciones de San Antonio, de 1489. Según su biógrafo, el biógrafo de Miguel Ángel, Condivi, esta es la primera pintura que hace Miguel Ángel en 1489, que es muy jovencito, o sea, tiene 5 y 9, pues 14 años, nada más. Al año de entrar en el taller, Miguel Ángel pinta este cuadro. Todavía está muy anclado en la tradición nórdica. Si os fijáis, las montañas son muy escarpadas, los filos están muy marcados, el color azulado hacia el fondo es muy intenso. Esto proviene en gran medida, aunque paralelamente lo estará desarrollando Rafael y Leonardo, proviene sobre todo de la tradición nórdica, y es que su maestro Ghirlandaio a su vez había tenido un maestro, Alessio Baldovinetti, que era un gran admirador de la pintura nórdica, por eso estos tonos. Luego también los personajes en el detallismo, las escamas, las hojas, todo eso proviene de una tradición nórdica que se respiraba en el taller de su maestro de Ghirlandaio. Esta gran maestría de Miguel Ángel llega a oídos de Lorenzo de Medici. Recordamos que la familia Medici, de la que salen numerosos papas, era la que gobernaba la ciudad de Florencia. Y estuvo trabajando en la corte de Lorenzo de Medici hasta que muere este. Solamente 2 años, pero el tiempo suficiente para entablar relación con los que serían después papas, León X y Clemente VII, también pertenecientes los dos a la familia de los Medici. Cuando muere Lorenzo de Medici, la situación de Florencia es muy crítica, hay una gran crisis económica y la gente se amotina porque atribuye esa crisis económica a los despilfarros de la corte de los Medici. Entonces el sucesor de Lorenzo, que es Pietro de Medici, tiene que marcharse y se coloca la ciudad en el gobierno simbólico de Cristo, y quien rija el gobierno de la ciudad durante unos años será un monje dominico llamado Girolamo Savonarola. Savonarola va a ser un gran predicador que va a arrastrar a las masas, pero sus discursos eran bastante radicales, y para erradicar esa crisis
condena cualquier cosa que sea signo de ampulosidad o riqueza, incluso invita a quemar los objetos litúrgicos o sagrados que sean excesivamente ricos. Finalmente fue condenado por hereje y quemado en la hoguera. Fueron años, como os podéis imaginar, en estas circunstancias muy convulsos. Miguel Ángel se marcha de Florencia y pasará por Bolonia, pasará por Venecia también, y regresará a Florencia en los únicos meses que parece que hubo paz en este gobierno de Savonarola, entre 1495 y 1496. Y después, en el año 96, marcha a Roma. Roma, donde realizará sus principales obras, era en este momento una ciudad que vivía un gran esplendor por todas las obras que conllevaban la construcción de San Pedro del Vaticano. Esto requería la participación de pintores, ya vimos a Rafael en las estancias vaticanas, arquitectos, escultores, y Miguel Ángel se inserta muy fácilmente en este círculo de artistas de la Roma de la época, porque en Florencia un cardenal, el cardenal Riario, le había comprado una de sus esculturas. Y cuando llega a Roma busca a este cardenal, le conoce, entabla amistad con él y también con un banquero amigo suyo, y eso le da ya acceso a la sociedad de los mecenas, la gente que compra obras de arte, que las patrocina, y sobre todo a la Iglesia, que es la gran mecenas de la época. El cardenal Riario, como había comprado esta escultura de Miguel Ángel y se convierte en uno de sus grandes admiradores, le desafía a que Miguel Ángel realice una escultura que iguale en nivel a alguna de las que él poseía en su colección de escultura clásica. Entonces, Miguel Ángel realiza este Baco en 1496, con solamente 21 años. Os traigo aquí algunos detalles nada más para que veáis cómo empezaba ya Miguel Ángel a despuntar como escultor. Vemos ahí el dominio de la anatomía, el dominio también del realismo a la hora de hacer las uvas, la piel del fauno que aparece detrás de Baco, este dios del vino. No solamente para que veáis el nivel que va alcanzando Miguel Ángel en escultura. Y de estos años, un año después, 1497, es esta pintura, también realizada en Roma. Está sin terminar, no se sabe muy bien para quién la hizo o para qué iglesia. La documentación es difícil, de hecho se volvió a reatribuir a Miguel Ángel en el siglo XIX, porque hasta ese momento se había atribuido a su maestro Ghirlandaio. Vemos ahí a la Virgen María, que está representada como una matrona romana, y para enfatizar su carácter de Madre de Dios, se la representa con el pecho desnudo. Recordemos algunas que hemos visto de otros pintores donde aparece dando de mamar al niño. Es ese significado de la maternidad de la Virgen como Madre de Dios. El niño aparece apostado en sus rodillas y está intentando agarrar un libro. Pueden ser las Sagradas Escrituras. Parece que la Virgen se lo está retirando, como queriendo que no vea algún texto que haga referencia a su futura pasión y muerte, como pueden ser las profecías. Y parece que los ángeles que están al otro lado estuvieran leyendo verdaderamente esos textos en la cartera que tienen entre manos, por la cara sobre todo del ángel del fondo. El personaje que tenemos, el otro niño que tenemos debajo, es San Juanito, que aparece vestido con la piel, que nos mira, nos interpela, como sucede en otras imágenes de San Juan, y agarra al niño Jesús por la espalda, en cierto modo también le indica. En esto sigue la iconografía tradicional a la hora de representar a San Juan Bautista, en este caso niño. De esta época romana es también otra de sus obras maestras en escultura, que es la Piedad. Pero de la Piedad, ya os anuncio para que lo vayáis sabiendo, de la Piedad hablaremos, si Dios quiere, el curso que viene, que lo dedicaremos a la escultura. Entonces, bueno, pues os lo pongo aquí para que vayáis haciendo ganas de aprender un poquito más de Miguel Ángel, su faceta de escultor. Y esta obra tiene mucho que ver con el Santo Entierro del año 1500,
Se cree que esta obra la hizo Miguel Ángel para la iglesia de San Agustín, que está en Roma también. También está inacabada, como podéis ver, aparece el cuerpo muerto de Cristo sostenido por Nicodemo. El que está vestido de rojo y verde, como suele aparecer siempre en los calvarios y descendimientos, es San Juan Evangelista. Y al otro lado, el otro personaje que sostiene a Cristo, no se sabe muy bien, parece una mujer, pero bueno, por lo que nos dice la iconografía tradicional, hay algunos autores que piensan que podría ser José de Arimatea, pero parece más bien una mujer. Abajo tendríamos a María Salomé, piensan también algunos, no se sabe, la que está abajo a la derecha, y a la izquierda, arriba, tendríamos a la derecha, tendríamos a María Magdalena. La silueta que aparece en la esquina inferior derecha, que está sin completar, pertenecería seguramente a la figura de la Virgen María. Como veis, es un paisaje muy sucinto, se fija mucho más, como le va a suceder siempre, en las figuras, porque es lo que más se parece a la escultura, porque Miguel Ángel es eminentemente escultor. En estos años también, justo al año siguiente, se desconoce la razón, pero Miguel Ángel viaja por algún tiempo a Florencia, y en este periodo, en este segundo periodo florentino, es cuando Miguel Ángel, también lo dejamos apartado para el curso próximo, realiza su David. Tenéis aquí también algunos detalles del rostro, es de tamaño monumental, no es tamaño real, sino que es mucho más grande. El rostro, las venas en las manos, como se notan, y más detalles, pues como os digo, los iremos viendo. Esta comparación entre lo que va haciendo Miguel Ángel en escultura y su pintura nos sirve para ver de dónde viene ese carácter tan especial de la pintura de Miguel Ángel, que se fija, como decimos, tanto en la anatomía, en la corpulencia, en la materialidad de los cuerpos. De estos años en Florencia es esta imagen, que es una Sagrada Familia y que se llama Tondo Doni, es de 1503. Y antes que nada explicar qué significa la palabra tondo. Tondo significa simplemente composición de forma circular. Eran unas composiciones que se daban en la cerámica antigua, la cerámica griega. Recordemos que en el Renacimiento una de las fuentes principales para los artistas va a ser el arte clásico, el arte griego. Y estos tondos, estas imágenes circulares, no solamente las va a trabajar Miguel Ángel en pintura, sino también en relieves. Tenemos, por ejemplo, el tondo Pitti, que es este otro donde se representa la Virgen, el Niño y San Juanito. Y en la misma iconografía es este otro que es el tondo Tadei, también, como veis, en relieve. El que nos interesa aquí, en su faceta de pintor, es el tondo Doni, que fue un regalo de boda para Magdalena Strozzi y Agnolo Doni, de ahí el nombre, donde representa a la Sagrada Familia de una forma muy particular. Si recordáis, la Madonna de la Silla de Rafael es muy parecida en el sentido en que el espacio es muy pequeño, las figuras son muy grandes y hay una gran habilidad a la hora de colocar y disponer las figuras en el espacio. Vemos a San José, que está de cuclillas, una posición nada cómoda, nada fácil, sostiene al niño en sus rodillas. La Virgen María aparece también una postura muy complicada que empieza ya a anunciar la estética del manierismo, recordemos como pasaba también en Rafael y en Leonardo, y también la del futuro barroco incluso. Destacar sobre todo los vivos colores, pero además la musculatura de la Virgen María, que parecen casi los brazos de un hombre, parecen brazos masculinos, porque incluso en las mujeres, lo veremos después en la Capilla Sixtina, le gustaba resaltar ese tono musculado de los cuerpos humanos. Consideraba pues una característica, una denotación de la belleza del cuerpo humano. Se piensa que esta composición tan complicada y tan extraña se debe a que Miguel Ángel quería competir con la imagen que ya veíamos de Leonardo, de la Virgen, con San Juan y Santa Ana, que había tenido un grandísimo éxito. Entonces Miguel Ángel se siente desafiado y quiere hacer algo más complejo para competir con esa imagen de Leonardo. En ese intento de alardear de su dominio de la pintura,
coloca en el fondo unos desnudos que en esta imagen de la Sagrada Familia parece que tienen muy poco sentido y que obedecerían o atenderían únicamente al deseo de Miguel Ángel de demostrar su talento para representar el cuerpo humano. Pero los sucesivos historiadores han querido darle un tono simbólico. Entonces, si veis ahí, al lado derecho, aparece San Juanito en el parapeto que separa los desnudos del fondo de la Sagrada Familia del primer término. Y se ha querido ver ahí como una transición entre el amor pagano, el amor carnal, la vida atada a la tierra y el camino indicado por San Juan Bautista cuando predica en el desierto, cuando invita a la conversión, hacia el amor divino o la santidad que estaría representada por la Sagrada Familia en primer término. Es una posible interpretación que posiblemente no estuviera quizá en la mente de Miguel Ángel, pero es una idea bastante coherente y bonita. Bien, en 1505 es cuando Miguel Ángel regresa a Roma. Es reclamado por el Papa Julio II para realizar su tumba. Una tumba que le va a dar numerosos quebraderos de cabeza, que va a dejar sin terminar y que va a dificultar y a alimentar las tensiones entre Julio II y Miguel Ángel. Y es en este momento cuando le llega su gran encargo, que es la realización de la Capilla Sixtina. Y yo aquí me podría callar y pedir a nuestros dos flamantes alumnos que nos explicaran, no lo voy a decir, pero bueno, que seguro que se acuerdan mucho mejor que yo y saben más a estas alturas de la Capilla Sixtina porque la tienen muy fresquita. Nunca mejor dicho de fresquita. Bueno, la Capilla Sixtina, que es absolutamente espectacular y uno la desea ver porque después de verse todos los museos vaticanos que son eternos y larguísimos y uno está deseando llegar a la Capilla Sixtina que es el final, entonces la ve uno con mucho más gusto, pues por fin llega. Bueno, se llama Capilla Sixtina porque fue, como decíamos cuando hablábamos con Rafael, encargada la decoración por el Papa Sixto IV. Fue inaugurada en 1483 y esto es lo que había antes. Anteriormente, antes de la intervención de Miguel Ángel, lo que había abajo son unas colgaduras que se conservan, una imitación en pintura de colgaduras, sobre las cuales se disponen de vez en cuando unas colgaduras, unos tapices, cuya base son unos cartones, que es de donde, o sea, los tapices no se cosen directamente, sino un pintor hace los cartones, como pasa con Goya. Bueno, pues en este caso se le encargaron a Rafael con unas imágenes y luego después se manda a la fábrica de tapices y se hacen los tapices. Que fueron encargados a Rafael y que aún hoy se utilizan, aunque los originales se expoliaron, se hicieron copias a partir de los cartones que sí que se conservan. Y hoy en día para ceremonias importantes se siguen usando. Eso es la parte inferior. La siguiente zona que veis ahí se distingue muy bien la entrega de las llaves a San Pedro, ahí en el margen derecho, que fue realizada por Rafael. Los pintores que pintan todo el perímetro, que son escenas de Cristo en este muro y escenas de la vida de Moisés en este otro muro, los pintores fueron Rafael, Botticelli, Ghirlandaio, el propio maestro de Miguel Ángel, Perugino, y esas se mantienen. Después, en la parte superior, debajo de las arcadas, están las imágenes de diversos papas. Y como veis, Miguel Ángel se encargará de decorar los lunetos, que son los medios arcos, los triángulos de arriba, toda la bóveda. Esta es la entrada y el cruce final está aquí enfrente. Y como veis, pues era una bóveda estrellada, azul, y la idea original era colocar simplemente encima de los papas la representación de los apóstoles, de los 12 apóstoles, en los lunetos o en los triángulos, simplemente para significar la sucesión apostólica desde los apóstoles hasta los papas. Pero el programa se complica y finalmente dará lugar a lo que conocemos hoy como la Capilla Sixtina. El esquema iconográfico es el siguiente. Aquí se ve un poco mejor. Bien, por encima de las imágenes de los papas, en lo que son los medios arcos, que se ven así en perspectiva, van imágenes de antepasados de Cristo, que son los que aparecen recogidos en la genealogía del Evangelio de Mateo. Y en los triángulos, en estos triángulos de aquí, de
los laterales van también escenas de los antepasados de Cristo. Después, en las pechinas que sostienen la bóveda, que son los triángulos de las esquinas, tenemos escenas del Antiguo Testamento, que son estas, que son la serpiente de bronce, que aparece aquí a la derecha, y el castigo de Amán. Amán era un gobernador del rey Asuero que, enfadado con uno de los enfadado con Mardoqueo, que vivía en la corte del rey Asuero porque no se le rendía a sus pies, Mardoqueo era judío, Amán pide al rey Asuero permiso para exterminar al pueblo judío sin decirle que es al pueblo judío con el que quiere acabar. La reina Esther va a pedir al rey Asuero justicia porque Amán persigue a su pueblo y el rey, que es el que está tumbado en el diván, castiga finalmente a Asuero. Luego la escena de la serpiente de bronce, que todos conocemos un poquito más, y en el otro lado las otras dos pechinas representan a Judith y Holofernes, que está aquí, Judith que porta la cabeza de Holofernes después de habérsela cortado, y el tema de David y Goliat. Bueno, luego tendríamos en los personajes, voy a volver para atrás, los personajes que aparecen entre los triángulos son profetas y sibilas. Ahora explicaré lo que son las sibilas. Y luego las escenas centrales son escenas que van desde la creación, desde el Génesis, la creación de los astros, la separación de las aguas, etc., la expulsión, el pecado original, diluvio universal, la embriaguez de Noé, que iremos viendo ahora más en detalle. Y luego después, ya en una segunda fase, realizar el juicio final. Entonces, os he traído un trocito, no sé si conocéis la película El tormento y el éxtasis, de Charlton Heston, un Miguel Ángel muy bien logrado. Bueno, voy a ver si se ve. Sí.
Bueno, pues este trocito de la película, que es muy recomendable de ver, nos da idea del carácter de Miguel Ángel, bastante fiel, porque como os digo se conservan bastantes cartas, correspondencia, biografías, testimonios de sus contemporáneos, sus propias poesías, de las que hablaremos después. Y nos da idea también de cómo en la época primaba ese gusto por el arte clásico, el arte de los griegos, y cómo Miguel Ángel explica muy bien que no se puede ya imitar a los griegos porque han pasado casi 2000 años de sufrimiento y ha pasado Cristo y la cruz. No se puede mirar el mundo ni al hombre del mismo modo que lo vieron los griegos. Miguel Ángel era profundamente creyente y se deduce eso de sus cartas y también de sus poemas, y eso es lo que quería expresar. Quizá en el desnudo y en el cuerpo humano Miguel Ángel veía esa naturaleza aún no caída del hombre. Antes del pecado el hombre estaba desnudo sin ningún tipo de pudor ni vergüenza, y quizá era una forma de redimir de alguna manera artísticamente esa naturaleza ahora caída del hombre. Bueno, pues os hablaba antes de las sibilas que acompañan la representación de los profetas. Las sibilas eran sacerdotisas de la antigüedad clásica que también profetizaban. Entonces hay una serie de sibilas que se representan aquí, cuyas profecías anuncian también el nacimiento de Jesús, a pesar de pertenecer a la cultura pagana. Los libros sibilinos, que es donde estaban recogidas sus profecías, se perdieron, pero han quedado testimonios por distintos escritores antiguos y también por un padre, un cristiano, Lactancio, una apologeta del siglo III. Después, los padres de la Iglesia también utilizaron dentro de su apologética las referencias a las profecías de las sibilas. Por ejemplo, San Agustín cita a la sibila eritrea, que veremos después, menciona un acróstico de sus profecías donde él deduce, San Agustín, que era muy aficionado a los acrósticos y luego con los números, de esas iniciales de la frase, él deduce Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Luego hay otras profecías más claras. Por ejemplo, la sibila délfica, que es la que vemos aquí, decía: nacerá sin unión carnal de su madre, de una virgen. Como veis, las figuras parecen esculturas. No solo ya los atlantes, que son estos niños pequeñitos que parecen sostener las pilastras, sino la propia figura porta un gran dominio y control de la perspectiva. El gesto es muy parecido al de la Virgen María, da sensación de profundidad, parece verdaderamente que están sentadas, y son muy escultóricas y masculinas, sobre todo la cumana, que veremos después. Esta es la sibila lírica, quizá una de las más femeninas, y la profecía de la sibila lírica decía: será la balanza del juicio de todos, y aquí ven los padres una alusión clara a Cristo. Luego tenemos la sibila eritrea, que predice: yacerá el cordero entre las pajas. No es extraño que los padres de la Iglesia las utilizaran junto con las profecías de los profetas en su apologética, en la defensa de la fe cristiana. Luego tendríamos el último ejemplo, son 5 sibilas, que son las 5 primeras citadas en el Tratado de Lactancio. Esta es la sibila cumana, que es la que más llama la atención por ese carácter tremendamente masculino. Este tipo de detalles son los que escandalizan a muchos hombres de la época, como hemos visto en el corte del vídeo. Bien, algunas de las fuentes para la representación de estas sibilas son los breviarios, entre ellos el breviario de Isabel la Católica. Y llama la atención que en estos breviarios las imágenes de las sibilas eran breviarios miniados. Las imágenes de las sibilas aparecen decorando las oraciones del Adviento, porque profetizan, anuncian la llegada de Jesús Salvador. Entonces era un tema muy apropiado para esas lecturas y oraciones previas a la llegada de la Navidad. Y eso sucede, por ejemplo, en ese breviario de Isabel la Católica. Luego tenemos los profetas. Los profetas tienen las mismas características de las sibilas, muy monumentales, casi como si fueran esculturas. El profeta Isaías, Daniel, un grandísimo dinamismo, una gran fuerza. No aparecen posando ni detenidos ni mirando al espectador, sino siempre en movimiento.
Después tendríamos las escenas principales. Estas escenas principales aparecen todas flanqueadas por estos desnudos que escandalizaron tanto como hemos visto en la época. Estos desnudos son los llamados ignudi. La palabra ignudi deriva de la palabra nudo en italiano, que es desnudo, sencilla y llanamente. Estos desnudos enmarcan todas las escenas y es lo que dice el personaje Miguel Ángel en la película. Él quería pintar a los hombres en la gloria de su desnudez. Quizá por eso, por esa idea de que el cuerpo desnudo lo crea Dios así. Es una alabanza al carácter creador de Dios, que será el protagonista de toda la serie de imágenes centrales que enmarcan estos inúi. Veis que la postura es muy forzada, sobre todo la del inúi de la izquierda, es muy forzada y anuncia ya también esa estética barroca. Es una postura imposible, incómoda, donde lo que quiere mostrar es la tensión muscular y cómo funciona el cuerpo humano. Esta es la primera escena que representa a Dios separando la luz de las tinieblas, Dios Padre separando la luz de las tinieblas. Esta es la siguiente, que llama mucho la atención, que es la creación de los astros y también de las plantas. Aquí sitúa dos imágenes simultáneas. Vemos a Dios Padre creando la luna, el sol, a un lado, y al otro lado creando las plantas. Aquí tenemos la separación de las aguas y del firmamento. Como veis, los paisajes son muy sucintos porque primero estamos en el Génesis, el paisaje se está creando, pero a Miguel Ángel no le interesa tanto eso como la representación de las figuras. Esta excepcional escena, que es la de la creación de Adán, aparece Dios Padre acompañado de los ángeles y Adán completamente desnudo, que era algo muy poco habitual. De nuevo, la corporalidad, la musculatura, llama mucho la atención también como ya en aquella época el conocimiento de la anatomía humana era exhaustivo en los pintores. Estamos en el siglo XVI, principios. La creación de Eva, de la costilla de Adán. Todas estas escenas nos hablan también del gran conocimiento de Miguel Ángel de las Sagradas Escrituras, que era muy fiel al texto escriturístico, no estaba haciendo nada herético, representaba lo que pone en Génesis como aquí. Después tenemos el pecado original y la expulsión del paraíso, donde vemos también cómo domina no solamente la expresión de los cuerpos, el de Eva tan musculado como también aparece de la Virgen, sino a su vez la expresión de los rostros, mientras que en el lado izquierdo aparece un rostro apesadumbrado de Eva, el de Adán casi no lo vemos ya en la segunda escena, en la expulsión, controla también la expresión de los rostros en un ademán mucho más apesadumbrado, triste, propio del castigo que están recibiendo. Aquí tendríamos el sacrificio de Noé. En este caso, el orden de las escenas está invertido. Noé realiza un sacrificio en agradecimiento a Dios después del diluvio. Pero en este caso, veis las parejas de animales al margen izquierdo, en este caso aparece el sacrificio de Noé y después la representación del diluvio universal. En este caso están metiendo las parejas en el arca. Y la última escena de toda esta serie del Génesis es la embriaguez de Noé. En esta escena, una vez que ha pasado el diluvio universal, Noé planta una viña y se emborracha. Entonces llegan sus hijos y le ve solamente, si no recuerdo mal, Cam, y que es el hijo menor, y sus otros dos hijos, avisados por este, van a taparle enseguida, casi sin mirarle. Noé, al darse cuenta, maldice a Cam por haberse atrevido a mirar su desnudez y lo tiene como una humillación, y bendice a Sem y a Jafet por haber cuidado su pudor, no haberle mirado y haberle cubierto con un pan. En todas estas escenas destacan las características más propias de Miguel Ángel, que van a ser, como hemos visto, el sentido escultórico en las figuras, la monumentalidad, el escaso paisaje y sobre todo
una gran fuerza en los personajes que contrasta enormemente con los pintores de la época. ¿Recordáis a Rafael? Las imágenes mucho más dulces, mucho más planas, menos corpulentas, más suaves. Lo mismo pasa con Botticelli, al que no hemos visto porque destaca más por pintura profana, o Leonardo. Miguel Ángel excedía la horma, salía un poco de la corriente de los pintores del Cinquecento italiano. Y hay una característica que es la conocida como la terribilidad de Miguel Ángel. ¿Qué es esta terribilidad? El propio Julio II calificaba a Miguel Ángel como un hombre terrible, por ese carácter suyo que sabía imprimir también a sus figuras. Si os fijáis en el rostro de Dios Padre, tiene ese gesto encendido, enervado, potente, que coincide con los gestos y los rostros también de sus esculturas. Aquí tenéis, por ejemplo, el Moisés, que formará parte de la tumba de Julio II, que está en San Pietro in Vincoli, la imagen de Dios Padre creando el sol con esa fuerza y esa terribilidad, ese carácter propio de Miguel Ángel impreso en sus obras, y también la mirada aguzada, con el ceño fruncido de David. Como sabía imprimir una gran personalidad a sus personajes, no eran figuras planas, turbificadas, sino que realmente invitan al espectador a reaccionar de una o de otra manera. Del Moisés, que es portador también de esta terribilidad, que casi parece que va a levantarse, característica de Miguel Ángel, hablaremos también cuando hablemos de Miguel Ángel escultor. Como os digo, fue un proyecto para la tumba de Julio II y puede que sea una iglesia muy pequeñita de Roma, que no tiene culto ahora y que si uno no sabe que existe, pues no se entera de que está en Moisés. Pero bueno, ya hablaremos con más detalle. También hablaremos de la iconografía de los cuadros, que ya hablamos el año pasado, que lo recordaremos, etc. Y es una terribilidad que acompaña también a la figura protagonista del juicio final, que es la obra que culmina la realización de la Capilla Sixtina. La bóveda fue descubierta en 1512 y años más tarde, entre el 36 y el 41, Miguel Ángel realiza el juicio final, que es la parte del altar. Lo que había anteriormente aquí era en los lunetos dos escenas de los antepasados de Cristo hechas por el propio Miguel Ángel, que tuvo que quitar para realizar el juicio final. Había un altar dedicado a la Asunción de la Virgen María, que también hubo que quitar, que fue realizado por Perunino, y se realizó la representación del juicio final. Aquí lo tenéis con un poco más de detalle. Este azul obedece a que ha sido restaurado hace muy poco, antes era mucho más oscuro y se distinguían peor las figuras. Es una escena extraordinariamente grande porque mide unos 200 metros cuadrados, para que os hagáis una idea de la magnitud y monumentalidad de esta pared, y cuenta con un total de unas 400 figuras, muchas de ellas a tamaño natural. He olvidado decir, hablando de la cúpula, de la bóveda de la capilla, cómo trabajaba Miguel Ángel, sobre todo en las pinturas del techo. Y esto es importante. Él lo que hacía era unos cartones donde dibujaba las figuras, hacía una hendidura en los contornos y luego estos cartones lo colocaba en los techos o en las paredes, y con una mano de estarcido, es decir, con una especie de esponja mojada en polvos de ceniza, iba dando golpes de manera que al quitar el cartón quedaba marcada la silueta y así era mucho más fácil pintar, ¿no? Por eso Miguel Ángel también en sus cartas cuenta cómo le supone mucho sacrificio la pintura de la Capilla Sixtina por estar en unos andamios, tener las imágenes muy cerca, estar muy agachados, sufría muchos dolores corporales. Las únicas que realizas en esta técnica son las de los lunetos de los antepasados de Cristo, pero el resto, para todo el resto utiliza esa técnica, en este caso ya no, porque ya es una pintura frontal. El centro de la composición del juicio es Cristo Juez, que aparece en el centro. En la parte superior tenemos los ángeles que portan las armas Christi, los instrumentos de la pasión. A la izquierda tenéis ahí la cruz, la corona de espinas, y hay quien ha querido ver en esos ángeles que están como uno tirando con las manos y el otro queriendo recoger los dados con los cuales los soldados se juegan la túnica de Cristo. Yo no he visto dados, pero es lo que algunos historiadores
dicen. Y al otro lado tenemos la columna, el flagelo, la esponja mojada y empapada en vinagre, etc. Y luego después, en la parte intermedia, justo debajo de Jesús, aparecen unos ángeles en la parte de la derecha, que son los que llevan las almas hacia el cielo. Como veis, a los personajes les cuesta subir, son ayudados por tanto los ángeles como por otros personajes. Es como si fuera la fase transitoria del purgatorio. Cuesta subir, pero está uno en camino. Aunque, como decía Óscar en la formación de ayer, hay que apuntar al cielo y no al purgatorio, porque si apuntamos al cielo es posible que vayamos al purgatorio, pues si apuntamos al purgatorio igual vamos abajo. Entonces, para refrescarlo de ayer. Entonces, pues aquí tenéis esta ilustración de los ángeles que atiende a la iconografía del Apocalipsis. Después, en la parte más baja, la parte inferior, tenemos las almas bienaventuradas, cuya representación obedece a la visión de los huesos secos del profeta Ezequiel. Cuando ve esos huesos secos que se revisten de carne, pues es lo que ha utilizado Miguel Ángel de base para esta representación. Veis que los cuerpos van tomando forma y vemos un esqueleto que va siendo recubierto de carne y poco a poco, a medida que suben, sus cuerpos se van formando. Y luego, al otro lado, tenemos una representación del infierno, las almas condenadas, las almas de los pecadores, que atiende a una fuente literaria que no es tanto la Biblia como la Divina Comedia de Dante. Ya el año pasado recomendé la lectura de este libro y lo vuelvo a hacer ahora, porque describe muy bien, aunque no sea un libro dogmático de doctrina de fe, pero describe muy bien los tormentos del infierno, las penas del purgatorio y cómo es el cielo. Uno pues se siente invitado también a apuntar más al cielo y a huir de estas penas terribles. Y aquí lo que representa son a personajes de esta Divina Comedia de Dante. Son Caronte, que es el barquero, que aparece representado como lo describe Dante, con ojos de fuego, que es el que lleva las almas de los condenados al infierno. Y después, en el centro, tendríamos la imagen, como decimos, de Cristo Juez, de la Virgen María y de algunos santos que sí que se reconocen por sus atributos. Por ejemplo, tenemos a San Juan Bautista con el manto rojo, la piel en la parte inferior. Aquí se ha querido ver a San Lorenzo portando lo que podría ser una parrilla. Y ese personaje que lleva una piel es San Bartolomé, que murió desollado. Y ahí es donde se ha visto el autorretrato del propio Miguel Ángel. Después tendríamos más santos que se reconocen. Santa Catalina, que lleva la rueda partida. Tenemos también pues, santos que con sus instrumentos de martirio, muertos pues crucificados o degollados, cada uno con su instrumento, algunos como vemos reconocibles. Y es muy curiosa la representación de la Virgen María, porque en un principio, según los dibujos preparatorios, la Virgen María aparecía como intercesora, como suele aparecer siempre aquí. Pero en este caso aparece más bien asumiendo de nuevo la voluntad de Dios, que en este caso es Cristo Juez, que conserva un poco de ese temor de Dios por un lado y de respeto de su voluntad, y por otro lado el amor a la humanidad. No aparta de todo Miguel Ángel su carácter de corredentora, con la mirada a esas almas que suben hacia el cielo. Y he traído aquí un trocito de una homilía de San Juan Pablo II hablando de este juicio universal. Dice: si frente al juicio universal quedamos deslumbrados por el esplendor y susto, admirando por una parte los cuerpos glorificados y por la otra aquellos sometidos a la condena eterna, comprendemos también que toda la visión está profundamente impregnada de una sola luz y una sola lógica artística, la luz y la lógica de la fe que la Iglesia proclama al confesar: creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Esto nos reconduce de nuevo desde el valor artístico de esta obra magnífica de Miguel Ángel a su valor también teológico, catequético, que nos ayuda a pensar en el juicio final, en esos los novísimos, en lo que nos espera o nos puede esperar. Es también una llamada de atención al fiel, no solamente a sus ojos del cuerpo, sino a los del alma, que es, como venimos insistiendo durante todas estas clases, la función del arte sacro.
La última obra pictórica de Miguel Ángel la realiza cuando ya tiene 70 años y lo vamos a ver porque ya estaba muy cansado. El trabajo con Julio II no fue fácil, le desgastó muchísimo. También sufrió, como hemos dicho, en el cuerpo todo el trabajo de la Capilla Sixtina, y vemos aquí cómo la precisión, la pincelada ha cambiado, los contornos no son tan precisos, es una pintura un poco más disuelta, más rápida, y es por ese cansancio que acumula en sus ojos. Tendremos la representación de la conversión de San Pablo y la crucifixión de San Pedro para la Capilla Paulina, para el Papa Pablo III, que lo encarga para una capilla privada. También aquí Miguel Ángel va un poco contracorriente con respecto a la iconografía, como pasaba con la Virgen María, porque lo normal era representar juntas la conversión de San Pablo y su martirio degollado, o la crucifixión de San Pedro, que es esta, y la entrega de las llaves. Pero en este caso ha utilizado pues la conversión de uno y la crucifixión de otro, según parece para alimentar e intensificar el ambiente de oración y de reflexión en esta capilla privada. Como vemos, aparece Jesucristo con ese rayo de luz que tumba a Saulo y le tira de su caballo, que solamente él puede ver y que luego le deja ciego, y esa continuidad que obedece a esa intención de que quien se recoja en esta capilla medite y ore sobre lo que está viendo. Veis la línea que va desde la mano de Cristo, el rayo, pasando por San Pablo en esa forma curvada, parece continuar en la escena siguiente en el mástil de la cruz de San Pedro, donde está siendo crucificado y vuelve a subir. Esa continuidad compositiva también, ya que no hay continuidad temática, la continuidad de la composición enlaza una escena con otra, aunque no tenga que ver temáticamente, para aumentar e intensificar ese clima de oración. Y como os decía hace un momento, Miguel Ángel también fue poeta y se conservan muchísimos de sus poemas. Hay poemas a la Virgen muy bellos, poemas a la creación, poemas también a personajes, amigos suyos, y he recogido un poema que escribe al final de su vida, y estos poemas finales, como es lógico, están centrados sobre todo en la meditación y la reflexión sobre la pasión de Cristo. En este poema decía Miguel Ángel: llegado está el curso de la vida mía, con tempestuoso mar en frágil barca, al común puerto donde se va a rendir cuenta y razón de obras tristes o piadosas. Así la apasionada fantasía que del arte hizo mi ídolo y monarca, conózcola ahora cargada de errores, y lo que a su pesar busca el hombre, amorosos pensamientos alegres y vanos. ¿Qué harán si a dos muertes me aproximo? De una estoy cierto, la otra me amenaza. Ni pintar ni esculpir me dan sosiego al alma, vuelta a aquel amor divino que en la cruz a todos nos abraza. Esto también da idea de la profundidad de la fe de Miguel Ángel, que es la que le invita, le incita y le inspira a la hora de hacer todas estas pinturas, más allá del alarde técnico, del alarde que sepa manejar la anatomía humana. La obra de Miguel Ángel va mucho más allá de esa superficie. Y bueno, pues este sería el final del pequeño resumen de la obra pictórica de Miguel Ángel. Rosy, no tenga miedo, que no pasa nada con el examen. Y la práctica del final es muy sencilla. Miguel Ángel es representativo del eterno debate entre la superioridad de la escultura o la pintura, que se remonta a la antigüedad y se intensifica precisamente en el Renacimiento. Es lo que se llama como el parangón de las artes. Los teóricos, artistas, músicos, escultores, pintores del Renacimiento, contemporáneos a Miguel Ángel, se debaten intensamente entre qué es superior, la pintura o la escultura. Y como en Miguel Ángel tenemos los dos órdenes, como todos conocemos ahora más la pintura, pero también sabemos de antes cómo es la escultura de Miguel Ángel, os propongo, antes de deciros qué argumentos daban los pintores y los escultores a favor de una o de la otra, con estas dos alegorías de la pintura y la escultura, pensando en Miguel Ángel en este caso, vosotros, ¿qué veis en la pintura superior a la escultura o viceversa? ¿Qué preferís? ¿Qué os gusta más? ¿Qué ventajas le veis a una o a la otra? ¿Qué os dice más o al menos?
Es una opinión personal, o sea, que tiene un poco de examen y más expresar lo que veas. Depende para qué, ¿no? O sea, es que depende, ¿no? La pintura tiene unos fines y la escultura tiene otros fines, ¿no? Quizás la escultura, nosotros estamos más acostumbrados a tener más escultura que pintura en las iglesias. Pero yo creo que muchas veces la pintura llega a expresar una serie de cosas que no puede expresar una escultura. Entonces, depende de la circunstancia, ¿no? Porque, por ejemplo, a nivel procesional, pues siempre necesitaremos una escultura, ¿no? Pero a nivel catequético es más fácil tener una pintura. Entonces, para gustos, las dos cosas. Pero bajo mi punto de vista, es que tienen dos fines diferentes. Eso es lo que yo opino. Para la representación del cuerpo como la escultura solamente es en blancos y negros. Resalta más cualquier tipo de detalle, por lo menos para mí, que antes que una pintura, cuando la representa pintada. Resalta más ciertas cosas que le veas o ciertos valores, porque lo tienes que representar a base de blancos y negros. Lo otro es pintar, es reflejar mediante pintura la realidad o casi realidad que tú estás viendo o que quieres expresar, pero en el blanco y negro le tienes que dar mayor efectividad, mayor dinamismo, no sé, creo. Es más complicado de hacer, ¿no? A mí particularmente me gusta más la pintura que la escultura. ¿Por qué? Creo que lo entiendo mejor, que lo veo más claro, que veo más detalles, más cosas en la pintura que en la escultura, no sé. Pues yo creo que las esculturas de Miguel Ángel son impresionantes. Yo, el David, la Piedad, creo que es impresionante. Sí. El Moisés. Es que todo, las venas, que es un trozo de mármol, lo que luego saca, los gestos. Yo que sé, a mí me da la sensación de que la escultura de Miguel Ángel es impresionante. ¿Y en términos generales, entre escultura y pintura? Yo me quedo con la escultura. Por lo menos me ha impresionado cuando lo he visto. Más que la pintura. Luego tú cuando te pones a explicar todo lo que la Capilla Sixtina, y es verdad que te lo han explicado cuando se estaba allí, le das otro y te llena. Pero es que a mí las esculturas me parecen muy impresionantes. Me ha gustado mucho por lo menos. Y la Piedad me encanta. Es muy bonita. Ahora que decían entre la cultura y las pinturas, el final, ¿qué nos vas a contar? ¿Alguien ¿Qué quiere decían decir algo los...? más? Bueno, entre los que defendían la pintura, claro, pues estaba Leonardo y estaba Durero. Ellos decían que la pintura era mucho más intelectual, que, pues como decía Óscar, que vale más para dar una catequesis quizás una pintura que una escultura. Ellos veían que la capacidad narrativa, por eso dice Luli, yo la entiendo mejor, la capacidad narrativa de una pintura es mayor, es más fácil, como decía José también, representar ciertas cosas de la pintura que en la escultura, da más detalle, y por eso ellos pensaban que tenía un nivel más intelectual y requería menos trabajo físico, que para ellos eso también era muy importante. La pintura es trabajo de caballete, colores, en tanto que la escultura implica cierto manejo del material, cierto trabajo más manual, por así decir. Y en aquella época era cuando se estaba dirimiendo el papel del artista como intelectual. Entonces, si una de las dos artes definía mejor al artista como intelectual, no como artesano, era más la pintura.
que la escultura. Después los escultores, entre ellos Miguel Ángel, decían que la capacidad que tiene la escultura para implicar al espectador es mucho mayor, porque el espectador, si es escultura exenta, se entiende, puede dar la vuelta, puede recorrer con su vista toda la escultura. Es también mucho más difícil, como decía José también, hacer ciertos detalles o marcar ciertos rasgos en la escultura que en la pintura. Y achacaban a los pintores que ellos no pintaban, no realizaban representaciones de la realidad, sino de fantasías. Nuestro ojo no ve exactamente cómo se pinta en pintura, son ilusiones. La perspectiva, la profundidad, es todo ilusión. En tanto que la escultura, cuando hay profundidad, hay profundidad, y cuando hay relieve, no está fingiendo, sino que está dando una visión de la realidad. Entonces esto eran las opiniones de unos y de otros. Hoy en día el debate sigue estando abierto, como vemos aquí, a unos les llega más la pintura, a otros la escultura, y yo creo que pues no se puede decir que una sea mejor que la otra, sencillamente son disciplinas distintas con sus cosas positivas y buenas también en función de la utilidad que tenga o de lo que quiera expresar el artista o hacer llegar al espectador. Pues eso era lo que ellos pensaban de una cosa y de otra. Y bueno, pues esta es la clase de hoy. Ya me imagino.